Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Brenda Salgado, soy enfermera y al igual que todos ustedes pertenezco y soy socia del Club de Montaña Rescate e Inclusión de Villarrica. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el autocuidado, ¿ya? Este término se comenzó a utilizar aproximadamente alrededor de 1983 y según la OMS es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades de promover la salud y prevenir la enfermedad, ¿ya? Mantener la salud, hacer frente a las enfermedades y discapacidades que mantenga cierta persona o familia con o sin el apoyo de un profesional médico o sanitario, ¿ya? Hay diferentes tipos de autocuidado, tenemos 4 tipos que son los más comunes, que es el autocuidado físico, el autocuidado intelectual, que se refiere a ejercitar y a educarnos mentalmente, y al autocuidado espiritual, obviamente nuestras creencias, nuestros valores, y el autocuidado social, que es fundamental en una sociedad poder compartir con personas que a nosotros nos hagan bien y sean un aporte para nuestro diario vivir, ¿ya? Me voy a detener en el autocuidado físico, ya que es como el tema que a nosotros nos invoca, principalmente por las actividades que realizamos y que todos amamos, que es la montaña. Nos referimos a autocuidado físico cuando nosotros propiamente tal escuchamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta cuando algo nos pasa, que algo anda mal. A eso se refiere el autocuidado físico, que nosotros tenemos que siempre estar pendientes de alguna dolencia, algún malestar físico o articular, etcétera. Si me duele algo, yo tengo que estar consciente y tengo que reaccionar ante ese dolor o ante esa molestia, ¿ya? Es súper importante el cuidado físico, escuchar y atender nuestro cuerpo. Cuando hablamos de autocuidado también hay que referirnos a los beneficios que nos entrega esto, ¿ya? Por mencionar algunos, tenemos que hay un fortalecimiento de la autoestima, también tenemos una actitud más positiva ante la vida y ante ciertas cosas que vamos a realizar, y es súper importante que mejora también la calidad de esta misma, además de tener un rendimiento en las actividades, que eso es súper importante porque yo al tener los conceptos o al tener la responsabilidad de que yo me tengo que cuidar, uno puede rendir mucho mejor en las actividades o sabe o se puede arriesgar a que sí puede atreverse o a que no. Existen algunas estrategias para nosotros mantener y tener un buen autocuidado. Puedo mencionarles que hay que dormir lo suficiente, alimentarse y comer balanceadamente, me refiero a los horarios, no hacer tantos desacomodos, hidratarse mucho, evitar, por ejemplo, sustancias como el alcohol, las drogas, cosas que son perjudiciales para nuestro cuerpo, obviamente, y para las actividades que queramos realizar. Y lo otro que es súper fundamental es realizar constantemente, o en lo que la vida nos permita, mucho ejercicio, porque eso también a la hora de realizar una actividad en montaña o apoyar en ciertas cosas nos va a ayudar mucho. El tener una buena condición física y estar apto para ciertas actividades, eso nos habla de que mantenemos un buen autocuidado nosotros como personas. ¿Cómo nosotros cuidamos nuestra salud en la montaña a la hora de hacer alguna actividad? Es súper importante tener en cuenta las medidas de prevención y de seguridad, minimizar siempre los accidentes que por muy básicos que sean, si no contamos los conocimientos o si no contamos con las habilidades para resolverlos, nos van a suceder, aunque sean muy básicos, siempre pasan. También hay que tener presentes los factores externos a nuestras planificaciones, por ejemplo el clima, el tiempo de la ejecución, si es que realmente la actividad es apta para ciertas personas o no, o si realmente estamos todos capacitados o no para llevarla a cabo. Es súper importante prever siempre eso, ya que toda prevención de un mal autocuidado siempre va a ser poca. O sea, mientras más estemos informados, mientras más planificado sea la actividad, siempre va a hablar de un buen autocuidado tanto del grupo como de la persona individual. Uno de los accidentes más comunes que, según lo he leído, podemos investigar o les puedo mencionar son cuando las personas se pierden o se desaparecen en los senderos, en los trayectos de algún parque, etc. Muchas veces por desconocimiento, por no investigar antes o por no hacer las consultas respectivas o por no contar con los medios de comunicación, muchas veces se pierden y se tienen que
activar protocolos de búsqueda, activar grupos, bomberos, etcétera, etcétera. Y eso habla de un mal autocuidado e incluso me atrevería a decir que una irresponsabilidad de nuestra parte por incurrir en zonas que nosotros nunca hemos visitado antes, ¿ya? Otro de los accidentes más comunes son los traumatismos y las lesiones, en este caso musculoesqueléticas, fracturas expuestas, no sé, heridas por fricción, por resbalamiento, etcétera. De repente por no contar con un calzado adecuado, por ir con niños en brazos, por no llevar los bastones que se necesiten en algún trekking. Eso habla de repente de una incorrecta preparación y nos genera uno de los accidentes más comunes en el general de las personas. También tenemos la deshidratación, muchas veces por no contar con algo tan simple como el agua o no llevar la suficiente agua para la actividad. Y la fatiga o el agotamiento que muchas veces las personas que no cuentan con la condición física les termina pasando o pasando la cuenta, hay poco descanso y eso les genera una fatiga y un agotamiento. Es súper importante cuando tenemos algún accidente en la montaña o algún incidente o presenciamos algo o llegamos a ayudar a ciertas personas que han tenido un accidente, es fundamental y es súper importante que todos sepamos conocimiento en primeros auxilios. Muchas veces no todos vamos a ser funcionarios de salud, pero como cultura general o como responsabilidad de un montañista es súper importante contar con este tipo de conocimiento. Además de siempre contar con los medios para informar estas situaciones, me refiero a cómo activar protocolos, a quién tengo que llamar, qué tengo que hacer. Es súper importante que nosotros manejemos toda esa información. Además hay 7 consejos que yo les puedo mencionar, que quizás la mayoría ya saben, a la hora de nosotros realizar una actividad en la montaña o fuera de la ciudad, ya sea en cualquier sitio. Es súper importante que nosotros planifiquemos primero con tiempo nuestra actividad a realizar, cuánto me va a tardar, el material que debemos llevar. Ya, por ejemplo, en este caso es indispensable que existan personas que manejen o sepan usar GPS, manejen conceptos de cartografía, cómo ubicar coordenadas, linternas, cosas súper básicas que de repente uno dice, ¿para qué la voy a llevar si no va a ser necesario? Pero a la hora de los que hubo, créanme que sí, van a ser súper fundamentales. También la indumentaria a llevar. La indumentaria, eso se refiere como a la vestimenta, al equipamiento que la persona tiene que tener. Es súper importante, ya que si no cuento con la vestimenta adecuada para cierta actividad, lo más probable es que tenga accidente o me generen algunas complicaciones. Por ejemplo, no sé, primeras capas, segundas capas, terceras capas, como lo hemos visto en muchos cursos. Todos ya estamos como en condiciones y más o menos manejamos a qué nos referimos cuando hablamos de la indumentaria, un buen calzado, etc. También la comida es súper fundamental a la hora de planificar o realizar una salida, ya sea si va a ser solo por un día o si va a ser por muchos días. La comida siempre debe existir, siempre, porque va a ser un incentivo, además es una manera de nosotros reponer energía a la hora de realizar ciertas caminatas o ciertos senderos. Y por qué no en una emergencia, también es súper importante estar bien alimentado o tener comida al alcance de la mano, ¿ya? La hidratación, siempre la hidratación va a ser súper fundamental y como consejo, siempre lleven más de lo que pueden llevar, o sea, el agua nunca va a estar de más, porque aquí es donde yo también les quiero comentar que el agua, por ejemplo, en caso de que exista un accidente, siempre una fuente hídrica nos va a ayudar. Nos va a ayudar tanto a limpiar, tanto a hidratar al accidentado, siempre va a ser muy útil. A eso quiero llegar. También como último consejo es súper importante que sepan siempre preparar un botiquín y llevar un botiquín a la hora de nosotros irnos de excursión o irnos a la montaña o algún rescate. Es súper importante contar con nuestro botiquín propio, personal. O sea, yo solamente sé lo que yo puedo necesitar o si tengo un accidente, con lo que yo cuento. Es súper importante que manejen cada elemento que contiene su botiquín y sepan el uso para qué es cada uno. O sea,
¿Para qué es el suero fisiológico? Las gasas, qué puedo hacer con un torniquete, por ejemplo, etcétera. O sea, siempre conocer los equipos que ustedes tienen, siempre darle el uso o investigarlos, porque si no, a la hora de los accidentes se pierde tiempo y muchas veces el recurso se pierde mal utilizándolo. Ya, también es súper importante llevar protección solar, porque eso nos puede conllevar a una quemadura o a una deshidratación si estamos muchas horas expuestos al sol. Y obviamente bloqueador, protección térmica también en la noche en estos casos para no incurrir en una hipotermia. Siempre buena vestimenta y buen abrigo. Respecto a los primeros auxilios, es súper importante que cada uno se eduque o se informe, estudie, lea o practique sobre cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, un RCP básico, que en realidad cualquier persona está apta para llevarla a cabo mientras esté segura y mantenga los conocimientos. Podemos ayudar a muchas personas, incluso salvar vidas y ahorrar tiempo en la hora de las emergencias o de los accidentes. ¿Ya? Es súper importante también que todos manejemos o por lo menos tengamos alguna noción de lo que es un control de signo vital, o sea, cómo tomar el pulso, diferentes formas de tomar temperatura, cómo tomar la presión arterial, saber usar los artefactos, no necesariamente porque seamos de salud, no podemos de repente interpretar un saturómetro cuando hay déficit de oxígeno. Todas esas cosas es súper importante que nosotros las manejemos y por lo menos sepamos el uso de cada elemento, de cada toma de signo vital, ¿ya? También el control de hemorragias, cómo utilizar un torniquete es súper fundamental a la hora de un corte o de una fractura expuesta. Nosotros de repente con una pequeña acción podemos estar salvándole la extremidad a esa persona y ahorrando tiempo a la hora de una respuesta, en este caso del equipo sanitario o del equipo de rescate que tenga que llegar. ¿Ya? También es súper importante como cultura general manejar, vuelvo a insistir, los primeros auxilios, las maniobras de Heimlich, los OVASE, que son las obstrucción por vía aérea. De repente podemos estar en la montaña, por ejemplo, y nos atoramos con un huesco de durazno. Tenemos que en cualquier instancia saber cómo llevar a cabo dicha maniobra o en este caso por atragantamiento. Incluso en la montaña este tipo de situaciones pueden pasar.